Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy vamos al callo, directo al grano, y es muy importante saber que el día de hoy, 25 de junio, es importante mencionar la fecha. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que cambia todos los días. Estamos con Pablo Jofré, periodista y analista internacional, autor de 3 libros sobre Palestina, y con quien vamos a hablar y analizar lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos y cómo esto afecta a Palestina. Muy bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Gracias, Bienvenido, Fernanda, Pablo, gracias. al programa. Bueno, partamos ahora que pareciera que estamos llegando al final de este capítulo. Para ti, ¿quién gana esta guerra? Yo creo que no hay todavía un final. A ver, ¿cómo así? O sea, no ha habido un final en 48 años. ¿no? O sea, son 48 años del triunfo de la Revolución Islámica y ha habido más de 4 décadas de una política de máxima presión contra Irán. Este es un memorándum de entendimiento. No es un cese al fuego definitivo ni es la paz, porque además hay un actor que está atrás permanentemente, que es el régimen israelí. O sea, uno habla de Estados Unidos e Irán, pero quien está detrás de Estados Unidos y le habla al oído permanentemente y presiona es el régimen israelí. Por tanto, hay varios puntos de este memorándum que establece ciertas resoluciones. El estrecho de Hormuz, el tema de activos embargados, el tema relacionado con el término del bloqueo de los puertos iraníes, pero hay otros elementos que a Israel le interesa sobremanera que se solucionen para su interés, ¿no? Y en ese sentido está presionado Estados Unidos en ese aspecto, temas relacionados con el sistema de defensa de misiles, con el tema relacionado con la resistencia en el Líbano, en Palestina, en Yemen, en Irak, que el interés de Israel es que cese todo apoyo iraní a esta resistencia. Y al mismo tiempo que Irán no tenga un programa nuclear. Claro. Sea pacífico o sea para construir armas lo que nucleares, sea. no quiere un programa nuclear y por tanto ahí hay un tema esencial que ha surgido ahora, el tema del enriquecimiento de uranio, es decir, quién se hace cargo de esos 450 kilos. Yo me quiero ir un paso atrás, Pablo, porque, a ver, Trump cuando hizo su campaña decía que él no iba a meterse en conflictos internacionales, ya no se iba a meter en guerras internacionales, eso por un lado. Pero vemos que se alió o se metió en esta guerra, y abro comillas, de Israel con Palestina. Tú lo ¿ya? dices porque fue un ataque a traición. Exactamente. Entonces, tenemos este escenario donde Estados Unidos dijo, ok, yo dije que no, pero upachalupa, yo me voy y me meto y soy aliado de Israel y le presto toda mi ropa para que avancemos y podamos tener Gaza o Palestina dentro de nuestro arsenal de tierras, por decirlo de alguna manera. Pero hoy día vemos que Estados Unidos está actuando de alguna manera a las espaldas de Israel o sin comunicarle todas las decisiones que está tomando en relación a Irán con Israel. Yo no soy partidario de esa línea de análisis, ¿no? Yo creo que Estados Unidos y el régimen israelí actúan permanentemente en conjunto. Es decir, este es el bueno y el malo. Yo quiero la paz. Le he dicho a Israel que no ataque al Líbano, pero Israel sigue atacando al Líbano. Le digo que no puede ser que ataquen a esta forma. O James Vance, el vicepresidente, que dice no puede ser que solucione sus problemas matando a la gente. Lo ha hecho permanentemente. 78 años asesinando al pueblo palestino. O sea, esta supuesta molestia que muestra Trump con Netanyahu es puro show. Una Bibi, pantalla. Bibi. Le dice Bibi, ¿no? Sí. El nombre cariñoso. Claro. Ellos son aliados, son amigos. La familia de Trump es una familia con Jared Kushner, casado con su hija, es un sionista irredento, financia a los colonos que se asientan en Cisjordania. No hay posibilidad alguna de un rompimiento de relaciones entre Estados Unidos e Israel. Esto es simplemente un show, parte de un tipo que sabe de show. Donald Trump era un tipo que tenía programas televisivos, sabe de esto. Y por tanto permanentemente miente, es un megalómano y es un mitómano. Dijo que iba a terminar las guerras y lo que ha hecho es incrementar todas las guerras. Sin pedirle permiso a nadie, básicamente ni siquiera consultándolo con su gabinete ni sus asesores más cercanos. Y Jared Kushner tiene el tremendo proyecto inmobiliario en Gaza. No hay que olvidarnos de ese detalle también. Y en Albania. Y en Albania también. Y bueno, y sin la autorización del Congreso, que entiendo que Estados Unidos por constitución
para atacar a otro país tiene que tener la aprobación del Congreso. Yo creo que eso tiene que ver también con una imagen que se tiene de Estados Unidos como un país hiperdemocrático, donde las decisiones importantes se toman entre legisladores y el Ejecutivo, y no ha sido así. Guerra contra Serbia, la agresión contra Gaza, la agresión contra el Líbano, la guerra contra Irak, todo tiene una decisión que luego se matiza con hablemos con el Congreso o digamos que es una postura absolutamente falsa permanentemente. Estados Unidos es un representativo de una democracia occidental que también tiene sus bemoles, pero creo que en el caso específico de Trump, que es su segunda administración, no se le puede creer ni lo que reza. Es imposible creerle a Trump, porque al mismo tiempo que dice vamos bien con Irán, lo amenaza con las penas del infierno a los 2 minutos. Claro. Y declara en sus redes sociales que hay que llevarlos al infierno y a la edad de piedra y lo vamos a destruir. Entonces, Irán ante eso toma decisiones y son las decisiones que ha tomado en el último tiempo, que creo que son las adecuadas frente a un mitómano y frente a un régimen que va a seguir defendiendo al régimen sionista permanentemente. Pablo, volviendo a la primera pregunta que te hacía, tú me decías esto no es una paz, es una pausa. Pero hablamos, por eso yo te decía, de este capítulo. Te lo pregunto porque finalmente Israel, después de, entiendo, décadas, logra impulsar a Estados Unidos que entre en un conflicto bélico con Irán. No sé si Trump habrá pensado que esto iba a ser como lo que ocurrió con Venezuela, pero yo veo que Irán dentro, asesinan a decenas de sus líderes, un daño a la infraestructura, la matanza de civiles, sobre todo lo que pasó en el colegio de las niñas, terrible. Sin embargo, pasan varias cosas. Irán toma más control sobre el estrecho de Hormuz. El régimen actual se potencia, o sea, lo que había de oposición, se produce esto de la unión del país contra el enemigo común. Pensaron que a lo mejor esto iba a provocar la caída del régimen, pasó todo lo contrario. Estados Unidos gasta, entiendo, la mitad de sus misiles en esto, no logra derrocar al régimen, el régimen se asienta, terminan con más control, como te decía, del estrecho de Hormuz, y Estados Unidos no gana nada, Israel entiendo que no gana nada. Entonces, en ese sentido, y aparte, Irán ha tenido una muy buena campaña, no sé si se llama propagandística o de publicidad, que han hecho estos videos en redes sociales con los Legos, no sé si los has visto, pero ha pegado mucho en la juventud. Entonces, raya para la suma, yo siento que Irán gana este capítulo, ¿o no es tan así? ¿O Estados Unidos y Israel igual ganaron algo, lo debilitaron? ¿Cómo lo ves tú? Yo insisto en el tema que durante 48 años se ha tratado de debilitar a Irán permanentemente, desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica. No solo la guerra de agresión de Irak contra Irán, 1980-1988, financiada, armada, catalizada por Estados Unidos y Occidente, e Israel, lógicamente. El asesinato de civiles, un avión comercial, 300 iraníes a través de un disparo de un destructor en el Golfo Pérsico. Asesinato de científicos iraníes vinculados al programa nuclear. El ataque al parlamento iraní, el ataque al santuario del imán Khomeini, el ataque en la frontera oriental por un grupo que se llama MKO, que tiene su oficina central en París y que financia a los candidatos al parlamento y presidenciales de Francia, y también tiene representación en Estados Unidos y tiene su campo de entrenamiento en Albania, en uno de los mayores campos militares de la OTAN. Eso ha sido permanente, 30.000 muertos iraníes desde el 79 a la fecha. Y siempre han tratado de generar una desestabilización contra Irán. O sea, recordemos que entre la guerra de junio del 2025 hubo manifestaciones en Irán, fines de diciembre, principio de enero del 2026. Y eso significó indudablemente el objetivo israelí y estadounidense de derrocar a la revolución islámica. Como no les resultó y se aunó el pueblo en una decisión colectiva de que una cosa es que nos manifestemos y otra que vengan grupos terroristas a tratar de generar la desestabilización y muerte de ciudadanos del país, viene la guerra de febrero de este año, el 28, con 2 hechos esenciales. Tú mencionabas uno. El asesinato de 168 niñas de una escuela primaria Brutal. En el sur, en la provincia de Hormozgan, en la ciudad de Minab. Y el mismo día, el magnicidio del líder religioso iraní, Seyyed Ali Khamenei, que no solo ha asesinado a Seyyed Ali Khamenei, ha asesinado a su nuera, la esposa del actual líder religioso, Mojtaba Khamenei. También asesinan a 2 nietos de Ali Khamenei. O sea, eso es Estados Unidos y eso es Israel.
Y cuando tú me hablas de victoria, es difícil hablar de victoria cuando efectivamente hay más de 4.000 iraníes asesinados, infraestructura civil, militar, energética que ha sido destruida, pero sí creo que hay un derrotero muy interesante desde el punto de vista de lo político y de lo representativo, lo mediático. Tú mencionabas los legos, pero hoy en general la figura de Irán ante el mundo se representa como el único país que ha sido capaz de enfrentar a una potencia, superpotencia como es Estados Unidos, lo militar, en lo económico, acompañado de su proxy regional como es el régimen sionista. El único que se ha enfrentado directamente, el único que le ha destruido bases militares, el único que lo ha llevado a una mesa de negociación para discutir los puntos que presenta Irán, no Estados Unidos. Y eso indudablemente cualquier persona con un sentido de resistencia, de solidaridad con los pueblos que han sido atacados, del Líbano, de Irak, de Yemen, de Siria. Recordemos que Siria fue derrocado en una alianza entre Estados Unidos, el régimen israelí, grupos terroristas. Y quien dirige hoy Siria es un terrorista por el cual Estados Unidos daba $10 millones de recompensa. Entonces, y después dándose la mano con Trump, era ridículo. Exacto. Entonces, en ese sentido creo que sí se ha ensalzado la figura de la revolución islámica como nunca antes. Yo creo, tomando un punto de lo que tú decías, Pablo, que ni Israel, ni Estados Unidos, ni nadie en el mundo esperaba la unión del pueblo iraní ante esta ofensiva, porque claro, la excusa o el argumento que siempre hay es la represión social hacia la mujer, que el velo... El discurso occidental. Exactamente, siempre mirado desde el punto orientalista, ¿ya? Entonces creían que con esta intervención de Estados Unidos iba a haber un apoyo mucho más grande desde la sociedad civil. Y pasó justamente lo contrario. Entonces, acá, de hecho, yo te lo preguntaba como fuera de cámaras, en esta resistencia que ha tenido Irán, que podríamos decir que lo cataloga de cierta manera como el ganador frente a estas dos grandes potencias que se han unido y no han logrado ser victoriosas frente a un Irán que, pese a tener armas mucho más débiles desde el punto de vista tecnológico. O menos modernas. Exacto, desde el punto de vista tecnológico, tener quizás menos recursos económicos, ha logrado mantenerse estoico y no quebrar el brazo y dejarse perder o avasallar ahí, ¿no? Exacto, por Estados Unidos o por Israel. Yo creo que ahí hay un elemento central de lo que tú hablas, Fernanda, que tiene que ver con lo ignorante que somos respecto a Irán, respecto a su cultura, una cultura milenaria. No es una cultura que... O sea, Irán ya tenía miles de años cuando recién nace Estados Unidos en 1776. Claro. Ya tiene miles de años cuando nace este régimen artificial israelí en 1948. Por tanto, esa consideración de nadie pensaba que es porque no se conoce a Irán, no conocemos a Irán, no conocemos la cultura de dignidad y de soberanía que tiene el pueblo iraní. No conocemos su época monárquica que significó una enorme represión contra el pueblo iraní. Y claro, se presenta la dicotomía, las mujeres podían andar con minifalda, había como que eso fuera un símbolo de victoria. Un símbolo de victoria, la occidentalización de Irán. Y el pueblo iraní no quería eso. El triunfo de la revolución islámica fue multitudinaria. Y ahora lo que se pensaba es que efectivamente llevemos grupos, células terroristas, que haya una mediática, que hablemos de los elementos de Mahsa Amini, por ejemplo, la muchacha que muere en el 2022, que fue una manifestación potente. Pero cuando tú conoces más a Irán, te das cuenta que tiene muchos elementos que no tienen que ver con aquello que te han metido en el conocimiento, o el conocimiento muy superficial. Claro. Y es no conocer al pueblo de Irán en función de la resistencia. Tuvieron una guerra de 8 años con 1 millón de muertos. Han tenido 48 años de presión, de políticas máximas de presión, y a pesar de eso han desarrollado la industria propia, tecnológica, la farmacéutica, la sanitaria, han desarrollado todos los elementos relacionados a ser un país autónomo en muchos elementos, e incluso podemos discutir respecto al papel de la mujer. Claro, el 60% de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres, académicas, policías. Ocupan puestos de poder. Entonces, si nos quedamos solo en la hijab
y en el pañuelo, indudablemente nunca vamos a llegar a un acuerdo. No, y ahí podríamos entrar en una discusión de por qué que la mujer se muestre o no se muestre es un símbolo de liberación. Y yo creo, por supuesto, Irán debe tener problemáticas machistas, pero mirémonos al espejo un poco. Absolutamente. O sea, todas las religiones lo tienen. Si es No, que es por eso. No solo todas las religiones, el mundo, todas las culturas, Chile, Estados Unidos, son países todavía tremendamente machistas. Pablo, yo quiero ir al tema, llevarlo a Palestina, porque tú dijiste algo, Irán es el único que le ha hecho frente. Pero, ¿cómo se relaciona que le vaya bien Irán con Palestina fuera de que Irán puede financiar a ciertos grupos de resistencia? Pero yo nunca he visto a Irán, a menos que Israel lo ataque directamente, ante el genocidio palestino, decir esto no puede ser y empezar a bombardear en respuesta al genocidio palestino o mandar tropas. Bueno, no sé si se puede. ¿Cómo ves ahí tú la figura? Es más difícil ese último punto, ¿no? Claro, no sé si podrá ir con aviones y que la gente, las tropas caigan en paracaídas. Vémoslo desde el punto de vista primero simbólico y posteriormente en lo práctico. El único país que al inicio de la Revolución Islámica declaró el Día Mundial del Quds, el Día Mundial de Jerusalén, que fue Irán. Y eso significa un apoyo efectivo simbólico, político, diplomático, en todos los referentes internacionales. La voz en defensa palestina la tiene también la República Islámica de Irán. Yo creo que sí se está al debe en función de, tal como se está haciendo con el Líbano, en forma directa, del cese al fuego en todos los frentes. Hay un cese al fuego unilateral, ¿no? Porque lo que hay en Palestina es un genocidio, no es una guerra. No podemos hablar jamás de guerra en la desproporción, el desequilibrio que hay. Es un genocidio, son crímenes de guerra, de lesa humanidad, es un infanticidio, es un ecocidio. Todos los sidios que te puedas imaginar se dan con Palestina. Matarlo todo, como decía. Estaba pensando justamente en lo mismo. Animales, medio ambiente, todo. Cultura, iglesia, es parte de el objetivo del régimen israelí. Yo creo que igualmente lo que está aconteciendo es también un apoyo a Palestina en la medida que tú debilitas al régimen sionista israelí, en la medida que se debilita militarmente, en la medida que el conjunto del planeta hoy se indica al régimen sionista como un régimen criminal y genocida, es también importante. Que no puedan andar tranquilos los soldados en ninguna parte del mundo, que se les fune, que se les denuncie, que se les expulse. Es también un elemento donde Irán ha dado su grano de arena. Pero sí creo que hay un punto al debe. Yo creo que al margen del apoyo que efectivamente político y militar que se le ha dado a la resistencia palestina, hace falta poner en el tapete, en el memorándum de entendimiento, también el fin del genocidio en Palestina. A mí me alienta que esté también presente en la discusión, ¿no? En las discusiones entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, e Irán, van por ese camino. Lo han dicho la dirección de Hamas, que efectivamente es parte de los elementos de discusión. Y está en el memorándum, se dice el cese al fuego en todos los frentes. Pero hoy el énfasis está puesto en el Líbano, ¿no? Por lo que significa precisamente lo que está aconteciendo. Pero yo espero, esa es una esperanza, un anhelo, que efectivamente los misiles por Palestina caigan en mucha mayor cantidad, ¿no? Y efectivamente cuando ves la guerra de junio del 25 y la guerra a partir de febrero, esos misiles también tenían que ver por Palestina. Totalmente. Pablo, yéndonos un poquito más a lo económico y a lo estratégico, Hormuz. Sabemos que el gran dolor de cabeza de Irán, o sea, de Estados Unidos con Irán, es el estrecho de Hormuz. Y donde Estados Unidos ha intentado dárselas de superhéroe y que realmente no le ha funcionado, ha sido ahí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la real importancia? ¿Por qué es un foco tan...? O sea, yo te lo pido que lo expliques en fácil y en una manera súper resumida para que todos lo podamos entender. Porque ese es un punto tan estratégico y tan importante del cual tiene dominio Irán y del que Estados Unidos necesita o quiere hacerse. Estados Unidos no necesita el estrecho de Hormuz. Estados Unidos es el principal productor de energéticos del mundo, de petróleo y gas. No necesita el petróleo del Golfo Pérsico ni el gas del Golfo Pérsico. Es un tema hegemónico.
es un tema de poder, de supremacía. Es mantener las 50 bases militares que tiene en el Golfo Pérsico. Es mantener la base naval de Bahrein, donde está la quinta flota del Golfo Pérsico. Es mantener el dominio sobre las monarquías feudales del Golfo Pérsico. Todas aquellas aliadas de Estados Unidos y aliadas de Israel. Eso es lo que quiere mantener. Y el Estrecho de Hormuz es su excusa, porque el Estrecho de Hormuz, que es un paso marítimo, por donde circula el 22% del petróleo del mundo y el 25% del gas licuado natural, tiene importancia tal como el estrecho Bab el-Mandeb, ahí en Yemen, en la entrada del Mar Rojo. Por tanto, esos dos pasos marítimos tienen la posibilidad de Irán del control absoluto a través de Yemen, con Ansarolá, y a través del control que Irán efectúa de ese paso marítimo. ¿Qué le preocupa a Estados Unidos? La hegemonía, la pérdida de poder, la pérdida de superioridad. ¿Y qué es lo que le molesta a Estados Unidos? Es que sus países aliados, especialmente los de la OTAN y de la Unión Europea, adscritos a la OTAN, no hayan participado en la guerra de agresión contra Irán. Entonces, ¿cómo los trató Donald Trump? Cobardes, timoratos, esto lo van a pagar. Pero si Estados Unidos se quiere salir de la OTAN. Pero es parte también de su cuento permanente. Y es parte del relato. Donde parte del relato. ¿Sabes por qué? Porque la OTAN, el 65% de las armas que la OTAN compra, se las compra Estados Unidos. Claro. ¿Ah? Pero a ver, entonces tenemos Yemen con Bab el Mandeb. Ya, y el Estrecho de Hormuz, que son Yemen e Irán, dos de las grandes como... Son aliados, Exacto. son parte de la resistencia. Exacto. Y por tanto ahí hay un interés de quitarles esa factura hegemónica, y porque hay una hegemonía iraní en el Estrecho de Hormuz. El control del Estrecho de Hormuz está por Irán, no por Estados Unidos. Todo lo demás es cuento, que estamos escoltando barcos que cruzan el estrecho. No, no es así. El control del estrecho está en manos de Irán, así reconocido por países europeos. El tránsito marítimo se hace con normalidad con los países que no son aliados de Estados Unidos en la guerra contra Irán y de Israel. Por tanto, barcos chinos, barcos pakistaníes pasan por el Estrecho de Hormuz. Hay un control a través de una agencia especial que se creó por Irán en conjunto con el Sultanato de Omán, que tiene la soberanía en la ribera sur del estrecho, Irán en la ribera norte. Entonces se está trabajando en función, se los dije en una de las respuestas, hoy el memorándum de entendimiento donde está el tema Estrecho de Hormuz es lo que ha puesto Irán en la mesa, no lo que ha puesto Estados Unidos. Por tanto, la normalización del tránsito, no la seguridad, la normalización, porque el Estrecho de Hormuz siempre fue seguro, porque estaba en manos de Irán y Omán. Se puso inseguro cuando Estados Unidos empieza a bloquear puertos iraníes, empieza a atacar barcos iraníes fuera incluso de la zona del Estrecho de Hormuz, del Mar de Omán, incluso en el Océano Índico. Entonces, hoy lo claro, lo evidente es que hay una situación en la cual Irán tiene el control del estrecho, está desbloqueado los puertos iraníes por decisión del memorándum y además se está devolviendo los activos embargados a Irán. O sea, 3, 4, 5 puntos de 14 puntos que tiene el memorándum se están cumpliendo y eso indudablemente le causa urticaria a el proxy que tiene Estados Unidos en la zona, como es el régimen sionista israelí. Por tanto, ¿qué es lo que hace Israel? Atacar al Líbano, asesinar más libaneses, seguir asesinando a los palestinos, seguir atacando a Yemen, seguir usurpando territorio en Siria. Esto es un conjunto de elementos, no están aislados, están unidos. Hay un régimen absolutamente desquiciado, lo desquiciado no lo quita de responsabilidad, ¿no? Desquiciado, criminal, genocida, con ministros como Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, que ya definitivamente en cualquier parte del mundo que no sea el régimen israelí, estarían condenados, estarían presos. ¿Ah? Pero aquí se permite esa impunidad y eso finalmente representa una vergüenza para nuestros países. ¿Cómo aceptamos que se siga asesinando a hombres, mujeres y niños en Palestina de la forma que se hace? ¿Cómo permitimos que se siga atacando el Líbano? Este no es un tema político, no es un tema de ideología, de religión, es un tema de humanidad. O sea, en este momento nuestros países deberían estar todos suspendiendo relaciones con Israel, debería estar aplicándose la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, sancionándolo por amenaza y quebrantamiento de la paz.
zona de exclusión aérea, hacer todo lo que se hizo con Libia, lo que se hizo con Correcto. Siria, lo que se hizo con Serbia. Entonces, esa impunidad es vergonzoso para nosotros como país. Oye, Pablo, ya para ir cerrando el tema, ¿cuál es tu visión, cuál es tu pronóstico para los días que vienen, para las semanas que vienen en torno a para toda esta zona? Yo soy un optimista moderado. A ver. ¿Ah? Y lo he dicho en otra entrevista, que me pregunta y me dice, ¿cómo avisora esto? Yo soy un optimista moderado porque creo que efectivamente Irán no va a ceder en los puntos que para ellos son las famosas líneas rojas, pero al mismo tiempo hay un Estados Unidos que está presionado por su política interna, por sus propios partidarios republicanos, porque tiene una crisis económica potente. Tú lo mencionaste en algún momento, la mitad de las armas de misiles de Estados Unidos fueron entregados a Israel en la guerra contra Irán. Y un paréntesis te voy a hacer. Hoy día, de hecho, venía escuchando otro programa que la mayoría, o hay un gran número de población estadounidense que está a favor de Palestina, a diferencia de años por primera vez en la historia. Sí, y eso es parte no solo de la lucha del pueblo palestino, que siempre hay que destacar que la inferioridad tecnológica, militar, tiene una resiliencia, pero tiene además una fortaleza, una dignidad, Ingenio. una valentía. Y si eso le unes la valentía de la resistencia libanesa, la valentía de la resistencia de Yemen, que también tienen inferioridad tecnológica y militar, y el propio Irán. Irán tiene 92 millones de habitantes, es demográficamente y económicamente muy superior, pero es inferior a la OTAN y a Estados Unidos, pero mira dónde está, ¿no? Entonces yo insisto en un tema ahí. Aquí lo que podemos avisorar, desde mi punto de vista, es un optimismo moderado, pero que se requiere que nuestras sociedades, nuestra gente, sea capaz de impulsar, denunciar y al mismo tiempo exigir que no podemos seguir teniendo relaciones con un régimen genocida. Resulta absolutamente inaceptable que se nombre como embajador de Chile ante el régimen israelí al expresidente de la Comunidad Judía de Chile, un abogado, pero que además es un negacionista. Y es un sionista de tomo y lomo. Y lo declara, ¿no? Sin En vergüenza. sus entrevistas él se declara, dice, yo amo a mi mujer, a mis hijos y sobre todo amo a Israel. Impresionante, ¿no? Entonces, O sea, ¿cómo es posible que se nombre un embajador de Chile en Estados Unidos, que también es miembro de esa comunidad y que también es un sionista? Entonces vamos por mal camino. No, aparte que al ser un sionista de tomo y lomo, yo pienso, antes yo era partidaria de romper relaciones con Israel, incluso diplomáticos, pero con lo que ocurrió con los cabros de la flotilla, con los secuestros, que decir, porque cualquier persona chileno, digamos, que vaya a Palestina, puede ser secuestrado por Israel. Y ahí hay un tema, y por lo mismo, el embajador no puede ser alguien cuyo interés sea más la imagen de Israel que la seguridad de los Y chilenos. la nacionalidad israelí, él Por tiene la supuesto. nacionalidad israelí. Claro. ¿A quién le debe lealtad? Fíjate que hay un punto. Hay 111 chilenos, 111 sionistas de origen chileno que combaten contra el pueblo palestino, que son parte del ejército Sí, genocida. es correcto. No sabemos quiénes son, pero... Hay muchos nombres que ya se saben, pero ahí hay un elemento. Si tú tuvieras un embajador decente, un embajador digno, un embajador que vea por Chile y por los derechos humanos, diría, estos son los 111 nombres. Y aquí lo que hay que hacer, señor, ¿por qué usted está haciendo el servicio Claro. militar aquí? No, y hay que no en Chile. Y hay que impulsar la ley. Hay una ley, no está todavía aprobada, pero es que en el fondo, si tú eres chileno y haces el servicio militar en otro país, tú pierdes la nacionalidad chilena. Ese es uno de los tantos. Pablo, antes de cerrar, porque yo quiero tener un tiempo para hablar de tus libros, tú hablabas de este optimismo moderado. ¿Tú sientes que este podría ser, como dicen algunos analistas, el principio del fin del sionismo? Y cuando digo el principio del fin, podemos hablar 20, 30 años, no estoy diciendo el próximo. Incluso 100 años. No, porque 100 años no es el principio del fin, pero ves así como un atisbo de que esto vaya a caer por los cambios de narrativa, por el cambio que vemos en Estados Unidos, o no, estamos muy lejos. Yo creo que han sido 78 años absolutamente desgraciados para la humanidad. Desde que nace el régimen israelí el 14 de mayo de 1948, ha sido una desgracia para la humanidad. Una catástrofe. Una catástrofe. Si bien los palestinos tuvieron esa al-Nakba en el 48, ha sido una catástrofe permanente. ¿Ah?
un genocidio permanente, es una ocupación, una colonización y un exterminio permanente. Y ojalá, ¿no? Que termine este régimen y que termine el régimen, la ideología. Y eso es muy importante siempre decirlo. Esto no es un tema de judíos ni de semitas. Es un tema de ideología, de visión de mundo, de marco ideológico. La visión de mundo sionista es una visión de mundo supremacista, racista y criminal. Y la sociedad israelí en su conjunto, mayoritariamente. ¿Habrá judíos antisionistas? Sí. ¿Estarán Neturei Karta, que son estos rabinos ortodoxos? Sí. ¿Habrá partidarios de los derechos humanos que son antisionistas? Sí. Pero mayoritariamente la sociedad israelí es una sociedad que apoya el exterminio del pueblo palestino, la agresión contra el Líbano y la agresión contra los pueblos árabes, los pueblos de Asia Occidental y contra Irán, que no siendo un pueblo árabe es también considerado un enemigo. Entonces, lo que esperamos, aquellos que creemos en algo de justicia, es que efectivamente este régimen sea demolido. Permítame recordarle que en el año 1975 salió una resolución que se llama la 3379, que equiparaba el sionismo con el racismo, el supremacismo y que llamaba a su eliminación. Esa fue una resolución de la ONU en la cual equiparaba al sionismo con el apartheid y por tanto llamaba a eliminarlo. La ONU. ¿Sabes por qué fue eliminada esa resolución? El año 91. Porque lo exigió Estados Unidos e Israel para iniciar las conversaciones que condujeron a los acuerdos de Oslo. Entonces, no es que digamos nosotros, aquellos que defendemos a Palestina, o al Líbano, o a Siria, o a Irak, o a Irán, o a Yemen, o al pueblo saharaui, sino que lo decimos en función de que un organismo internacional los definió como racistas y supremacistas y criminales. Y dijo, hay que eliminar esa ideología. Y eso es lo que hay que eliminar, la ideología, tal como se hizo con el nazismo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así de claro y así de evidente. Si no, no hay solución. Y volvemos a compararlos con el nazismo, imagínate. Claro. Pablo, antes de preguntarte por tu libro, yo quiero contar una pequeña anécdota que me pasó justo antes de subir a grabar este capítulo. Estaba pidiendo los cafés que estamos tomando y en la mesa de al lado había un caballero que vendía cosas de seguridad, portales de seguridad, detecta armas, detecta metales, y justo tocó que lo escuché decir, sí, que el estadio o el centro cultural israelí me quiere contratar los servicios para el Año Nuevo judío y para el Día del Perdón. Y yo por dentro pensaba, el Día del Perdón, presos tienen que estar años pidiendo perdón para que realmente algo suceda. Me pareció totalmente irónico que sigan celebrando el Día del Perdón con todo lo que está pasando y con que en su cabeza sigan sucediendo estas cosas, y más aún sabiendo que hay 101 chilenos que están peleando, o sea, están masacrando a palestinos, libaneses y demás al otro lado del mundo. Y es que tú escuchaste un peligro para nuestro país también ahí, porque el tema de sistemas de espionaje, de inteligencia, de seguridad, es una de las fortalezas del régimen sionista. Pegasus. Sí. Total. A mí me gusta esa frase que dice Carmi, no van por jamás, van por todos nosotros. Por supuesto. Por supuesto, hay unos que ponen el pecho ahí, pero van por todo. Mira en Colombia, Espriella. Mira en Argentina, mira en Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile. Eso de decir, mira aquí mismo lo que está pasando. Mira, o sea, si tú haces un análisis de cómo esta ultraderecha sionista absolutamente, Espriella lo primero que hizo fue reunirse con la comunidad judía colombiana. Lo primero que hizo en Colombia. O sea, ¿qué pasó acá con Peter Thiel? Y con esta reunión secreta con Kast. Ay, sí. Bueno, ¿a quién tiene Kast en el segundo piso? Eitan Bloch. ¿A quién tiene? El sionista de los sionistas. O sea, el coordinador de los judíos sionistas de Chile, Argentina y Uruguay. Ex asesor de Gabriel Silver, el principal lobista del sionismo en Chile. Ex asesor de Gil Arcieli, el ex embajador de Chile. Eitan Bloch, para los que no lo tengan claro, es actualmente el asesor internacional
de CAS, por lo tanto es el arquitecto de la política internacional Así de CAS, es. y está en el segundo piso, que el segundo piso es no hay intermediarios, toc toc o la presidente, o sea, entras directo. O sea, esto da realmente para poder ir desgranando y abriendo puertas, porque... Bueno, Pablo tiene, acá nos va a contar tanto de sus libros como de sus programas donde hace distintos análisis. Bueno, en general comento y hablo en medios nacionales y medios nacionales no tradicionales, por supuesto, ¿no? Precisamente de Palestina, el Líbano, Irán, el Magreb. Y en ese sentido los invito, mi canal de YouTube, Mirada Crítica Pablo Jofré, el mismo nombre para Instagram, para TikTok, para Telegram y todo. Mirada Crítica Pablo Jofré, sí. Y ahí tú hablas siempre del mundo árabe en general. Hablo de política internacional, pero mi centro es precisamente Palestina, el Líbano, es Asia Occidental, Irán, Yemen. Así que lo invito ahí a que visiten y que se suscriban, porque en general cada cierto tiempo las redes sociales, recuerden quienes las dominan, te eliminan de sus redes, ¿no? Por tanto hay que estar nuevamente ahí. Hemos sufrido de esa... Sí. Y invitarlos también a que lean y que puedan, si visitan librerías en Chile, que cada vez quedan menos, pero tengo ahí mis libros de Palestina, son 3 libros. Uno, el primero, Palestina, Crónica de la Ocupación Sionista, que es un libro que surge a partir de mi última visita a Palestina. Yo he estado en Palestina un par de ocasiones. La primera vez tuve la posibilidad de estar en Gaza, porque fue en el año 2000, antes que comenzara todo lo que significó el muro en Cisjordania y otro. Y los otros 2 tienen que ver con sionismo, la ideología que extermina, ¿no? ¿Sionismo? La ideología que extermina. Ideología que extermina. O sea, y eso generó, no sé si recordarán, lo presenté con mi amigo y hermano Daniel Jadwe, significó un tremendo lío con los creyentes judíos del propio Partido Comunista, que le reclamaban a Daniel que criticara. Bueno, es parte de la anécdota, pero ahí hay 3 libros y uno que escribí hace muchos años, que se llama La dignidad vive en el Sáhara, y aprovecho vuestro programa para poder darlo a conocer. Hay un pueblo árabe, el único que habla castellano, que es el pueblo saharaui, que es en la zona del Sáhara Occidental, ex-Sahara español, que a partir del año 1975 es ocupado por Marruecos. Marruecos es una monarquía aliada fundamental del sionismo, aliada a Mohamed VI, que es el rey. Ocupa los mismos métodos que ocupa el régimen israelí. Contra el pueblo saharaui hay un muro de 2.700 kilómetros de largo, está ocupado parte importante del territorio saharaui, y otra parte un territorio liberado, y otra parte viven en el exilio en Argelia, en Tinduf. Pero la monarquía marroquí es aliada estrecha del sionismo. El muro fue construido con tecnología israelí y con plata saudí, ¿no? Es un régimen que masacra, que ocupa, que coloniza, que extermina, tiene muchos elementos similares a lo que sucede con Palestina, pero está invisibilizado. Es un territorio muy rico en fosfato, recursos pesqueros, petróleo. Y en ese sentido, este libro habla de mis visitas, un par de visitas al Sáhara, en especial a los campamentos de Tinduf y a los territorios liberados, donde puedes ver que la ONU no ha servido de nada, como no ha servido en Siria y no ha servido en el Líbano, para lograr que no se siga colonizando ni usurpando los territorios. Entonces, de ahí mis palabras, que se las dije hace un rato, que deberíamos sentir vergüenza en función de no ser capaces de, como gobiernos, como pueblos, como sociedades, impedir que estos crímenes sigan cometiéndose. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a ustedes. Ya quedamos con estas recomendaciones de libro. Por mi parte, me voy a leer del Sahara. Eso, nos vemos en un próximo capítulo de Café con Sandía. Chao, Habibi. Chao, Habibi. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.